Nosotros vamos a hablar acerca de la Primera Guerra Mundial, el libro de Michael Howard. Vamos a hablar acerca de dos subtemas dentro de sus capítulos. El primero será las presiones internas a principios de 1917, que es el primer subtema del capítulo 6. La tesis postulada en este subtema es que las penurias de guerra en Austria, Hungría y Rusia, que llevaron a las famosas huelgas de pan y que en el caso ruso terminarían en revolución, y cómo las fuertes potencias de la guerra no se encontraban inconformes con la continuación, sino con los resultados de la guerra. Mi subtema es los temores de los alemanes en enero de 1918. Trata de la ansiedad y lo desesperados que estaban los alemanes. Lo que ahora le preocupaba a Alemania eran los acontecimientos internos. Comenzaron huelgas y motines, penurias que dieron exigencias a la paz. El Parlamento alemán exigía una paz de entendimiento, pero ceder a estas demandas de una paz sin anexiones era como haber perdido la guerra. La relación entre estos dos subtemas se muestra clara en cuanto a dos ámbitos. ¿Cómo se plantea primero las penurias de guerra en Rusia y Austria, que eran dos países con sistema de gobierno similar al alemán? Esto en el primer capítulo, que es Presiones internas de principios de 1917. Después, en el capítulo de los temores de Alemania en 1918, se muestra que aunque Alemania era una gran potencia de guerra, termina teniendo los mismos conflictos internos que tuvieron Austria-Hungría y en un futuro Alemania tendría los que tuvo Rusia. Esto se da porque Alemania, aunque tenía una gran capacidad militar y potencia militar, tenía un sistema de gobierno igual de desastroso que el de las potencias de Austria y Rusia. El segundo ámbito es el conflicto interno ruso, que se ve demostrado en el primer subtema como una causa y lo que sucede en el subtema 2 como la consecuencia. En el primer subtema se habla de las penurias de guerra y las huelgas de pan que se convirtieron en fuertes resueltos. En el segundo se habla de la presión alemana para sacar a Rusia de la guerra y así obtener territorios. Aunque no tengan el mismo propósito ambos subtemas, se puede hacer una clara relación de causa-efecto. El propósito del primer subtema es demostrar cómo las penurias de guerra se habían vuelto una fuerte causa de que las potencias quisieran la paz. En el segundo subtema se habla acerca de la salida de Rusia para hacer énfasis en que Alemania de alguna manera tenía ya libre el Oriente y aún así las causas internas se habían convertido en un problema ya mayor para este país. Ahora haremos el análisis de una caricatura que fue publicada en mayo de 1918, justo en el periodo en donde se veía la finalización de esta guerra y cuando ya se había salido Rusia de esta. Es una caricatura de origen americano, es decir, fue publicada en A Monthly Magazine of the New York Times, y es aquí donde podemos ver a un oso sentado debajo de un árbol en una forma lastimado. El oso representa a este país, a Rusia, y en sus pies se encuentran diferentes botellas con sus arrepentimientos de la guerra, y en su cabeza tiene un vendaje que dice un país no beligerante, lo que se refiere a que Alemania atacó cuando Rusia ya no era un país beligerante como los demás. Esta imagen demuestra el punto de vista americano de cómo se veía Rusia en la resolución de la guerra. Al estar el socialismo tan fuerte, creían que en un momento dado Rusia se podía recuperar y crecer y volverse más poderosa que como fue en la Primera Guerra.